Hola, muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor aperturar este espacio del Centro Nacional de Estudios sobre el Terrorismo y su financiamiento, llamado Ángulo CNT, con una de las principales conferencias magistrales impartida por Mauricio Heisen, que forma parte de nuestro consejo directivo. Acuérdense que esta dinámica inicia con esta conferencia y es una dinámica que se va a estar llevando a cabo alrededor de todo el año. Van a haber dos conferencias por mes por parte de nuestro consejo directivo y va a haber un invitado especial a nivel internacional en la materia. Entonces, es totalmente gratuita, se les va a brindar constancia y digo, frente a los riesgos y al contexto de amenazas y vulnerabilidades que hoy en día presenta la agenda de seguridad global, yo creo que vale mucho la pena unirse y formar parte de, ¿no? Entonces, le doy la más cordial bienvenida a nuestro colega Mauricio Heise, director de Prospectiva Antiterrorista y Diseño de Estrategias ante escenarios críticos desde Chile, para presentar la conferencia intitulada Análisis de la amenaza terrorista para el continente americano. Sin más por el momento, le cedo la palabra a mi colega y pues bienvenidos y muchas felicidades por la apertura de este espacio a todos. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias. Eh, Vamos a comenzar. Perdón, ¿se ve la pantalla? Sí, ¿Sí? ¿Todos ven? ¿Se ve? Sí, Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, comencemos esta conferencia al día de hoy que tengo el honor de iniciar. Van a haber otras conferencias a futuro, pero me dieron el honor de iniciar este interesante tema que dice relación con la amenaza de carácter terrorista para América Latina. El temario de esta conferencia, que durará 1 hora, 60 minutos, tiene cuatro elementos. En primer lugar, elementos conceptuales del terrorismo y la radicalización violenta, es decir, qué entendemos por terrorismo, sus características. Vamos a partir por un pequeño análisis conceptual del fenómeno terrorista. Después abordaremos la convergencia entre terrorismo y criminalidad organizada en América Latina. Posteriormente hablaremos acerca del índice de terrorismo global 2025 y finalmente las reflexiones finales. Por tanto, esos son los puntos que abordaré el día de hoy. Bueno, y les doy a todos la más cordial bienvenida cuando acá en Chile son las 10 de la noche. de allá. No, 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 de no, carros. De carros, son carros. Perdón, me parece que hay un micrófono encendido. Si pueden silenciarlos, se lo agradecería. Bien. En primer lugar, cuando hablamos de terrorismo, tenemos que de inmediato situarnos en el fenómeno de la violencia política. Como ven en pantalla, la violencia política es violencia ejercida por grupos o personas para lograr objetivos políticos, como pudiese ser controlar el poder, debilitarlo o efectuar cambios al sistema político. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de terrorismo. El terrorismo es una forma de violencia política. Sin duda no es la única forma de violencia política, pero es la táctica que hoy día nos convoca en esta charla. Entonces, como les explicaba, hay que situar el terrorismo entonces en el campo de la violencia política, dado sus fines, que como veremos siempre son o generalmente son políticos y o ideológicos. Como ven en pantalla, existen distintas formas de violencia política y aquí hay tres formas. En el lado izquierdo se trata de violencia política cuando la ejerce el Estado, en lo que podríamos denominar crímenes de lesa humanidad. Normalmente ocurre en el marco de regímenes autoritarios, evidentemente. Mientras que en el lado derecho está la violencia política cuando es ejercida por actores extraestatales. Como ven en la lámina de arriba, hay una imagen obviamente de la guerrilla. Eso indica claramente que se trata de una forma de violencia política, pero se caracteriza porque quienes la ejercen, como ven en la fotografía,
utilizan uniformes, armas a la vista, hay una jerarquía militar, mientras que en el caso de la táctica terrorista, de la fotografía debajo, como ven, no se ven a simple vista los perpetradores, dado que se desarrolla en forma clandestina, encubierta. Entonces, eso es lo primero que tenemos que distinguir del terrorismo, que a diferencia de la táctica guerrillera, por supuesto que se desarrolla en forma clandestina. Naturalmente, a veces se combinan, hay organizaciones en la historia del terrorismo del mundo que han hecho uso de ambas tácticas, la guerrillera y la terrorista. En Latinoamérica se destaca Sendero Luminoso de Perú, que utilizó ambas tácticas, la guerrillera y la terrorista, mientras que a nivel internacional, perdón, el Estado Islámico también ha utilizado ambas tácticas, la guerrillera y la terrorista. Por consiguiente, estas tácticas, si bien es cierto, son diferenciadas, pero pueden converger y se pueden utilizar una u otra, combinarlas o hacer un uso de una preferente en lugar de la otra. Bien, dicho eso, hay que aclarar que existe un problema con la definición del terrorismo y es que no existe una definición universalmente consensuada en el mundo de lo que es terrorismo. Por tanto, organismos internacionales, organismos policiales, organismos de inteligencia, el mundo académico han desarrollado distintas definiciones con énfasis en uno u otro aspecto de lo que es el terrorismo, pero no existe una definición que sea universalmente aceptada. Eso genera problemas concretos porque en primer lugar, frente a un mismo fenómeno hay quienes podrían categorizarlo como terrorismo, mientras que otros observadores podrían no considerarlo terrorismo, dado que no existe una definición universalmente aceptada. Y asimismo, cuando no se tiene completamente o exactamente definido algo, evidentemente es más difícil perseguirlo. La definición que hoy día les propongo de terrorismo, enmarcándola por supuesto en un fenómeno de violencia política, es la que ustedes ven en pantalla. Dice, es una táctica que consiste en la ejecución de acciones puntuales de violencia intimidatorias con fines políticos o ideológicos para influenciar a determinadas audiencias. Esa es la definición que les propongo de terrorismo y a través de la cual se puede englobar distintas expresiones, distintas etiologías de terrorismo, cualquiera sea su finalidad específica. Ahora bien, cuando leemos esta definición, podemos operativizarla, es decir, separarla en sus partes y analizarla para ver si determinados fenómenos podrían ser considerados terroristas o no. Y es así como llegamos a las características del terrorismo que se derivan de la definición que ustedes acaban de ver. En primer lugar, como ven en pantalla, corresponde a una táctica. El terrorismo es una táctica, ante todo es una táctica, es un método de lucha. Normalmente quienes recurren al terrorismo lo hacen desde la inferioridad de medios. Resulta evidente que por lo general los grupos terroristas no pueden enfrentarse, por ejemplo, a un Estado, por los recursos materiales, logísticos y humanos de los cuales disponen los Estados. Por ejemplo, si yo a quienes están conectados en esta sesión tratara de convencerlos de formar una agrupación terrorista, no podríamos enfrentarnos de igual a un Estado por razones obvias. Entonces, además de la inferioridad de medio, otra característica es que genera intimidación. El terrorismo genera miedo, genera temor, pero hay que distinguir que el fin último del terrorismo en ningún caso es generar miedo. El temor es una herramienta que utiliza el terrorismo, pero no es su finalidad última. La finalidad última puede ser establecer un califato global, la liberación nacional de un pueblo, el establecimiento de algún régimen sociopolítico. Esos son los fines del terrorismo. Por tanto, como les explicaba, el temor es meramente instrumental. ¿Es importante en el fenómeno terrorista? Por cierto que sí, pero es instrumental. Otra de las características que se derivan de esta definición es que se desarrolla en forma clandestina, encubierta. Ya lo veíamos en los ejemplos que le daba recientemente con las fotografías. Tiene fines políticos, para decirlo en simple,
Los delincuentes comunes no enmarcan sus acciones en una estrategia política. Los fines del terrorismo son políticos, ideológicos o relacionados con alguna una causa. Se busca alguna transformación. Se usa para enviar un mensaje, dar publicidad a una causa. Normalmente los terroristas quieren volcar la atención de la sociedad hacia algún problema concreto que deseen, por el cual están luchando, por su causa, digamos. Entonces el terrorismo podríamos decir que tiene una doble dimensión, ataque y comunicación. Entonces, dado lo que acabo de decir, también podemos concluir que el terrorismo es una forma de comunicación política, ilegal e ilegítima, pero es una forma de comunicación política, dada su naturaleza propagandística. Los actos terroristas tienen una dimensión propagandística, buscan generar atención. Y en ese contexto, los atentados terroristas propiamente tal, podríamos enmarcarlo en lo que podríamos denominar ciclo de la acción terrorista, que como ven tiene 5 pasos. Cualquiera sea el grupo, la etiología del grupo que va a perpetrar el atentado, pero normalmente siguen estos pasos, estas secuencias para perpetrar un atentado terrorista. En primer lugar, seleccionar el objetivo de ataque a partir de información. Los grupos terroristas también generan una suerte de inteligencia para poder elegir su blanco de ataque, la medida de seguridad que existe sobre ese blanco. En segundo lugar, planear el atentado respecto a cómo va a ser el ataque, qué medios se van a utilizar, cuándo se va a hacer. En tercer lugar, la preparación y el despliegue, que dice relación con hacerse de los elementos logísticos para perpetrar el atentado, ya sea uso de vehículos, departamentos, casas de seguridad, eh, buscar los elementos o en el caso de artefactos explosivos, adquirir los explosivos tiene que ver con la preparación del ataque. El cuarto punto, como ven en pantalla, se trata del hecho puntual de violencia, que es el atentado. En quinto lugar, el escape, que ha sido previamente definido por los terroristas en la fase de planeamiento. Es decir, cómo van a escapar del sitio del suceso, eludir la acción policial. La explotación mediática, que es el quinto punto, también es importante, producto de lo que recién les comentaba, que el terrorismo es una forma de comunicación política, busca generar la atención sobre lo que la acción de los terroristas, lo que desean transmitir. Tiene esta doble dimensión de ataque y comunicación. Bueno, pues bien, existen 5 tipos de terrorismo que es a partir de la experiencia internacional, de lo que conocemos del fenómeno terrorista en la época contemporánea, podríamos decir que existen 5 tipos. En primer lugar, el terrorismo social revolucionario. Aquí podríamos situar a las agrupaciones de extrema izquierda, por ejemplo, Sendero Luminoso en su momento, terrorismo de derecha, que es de extrema derecha, terrorismo nacionalista separatista. Bueno, un caso de este terrorismo podría ser ETA, la desmovilizada agrupación terrorista vasca de España. Terrorismo extremista religioso. Aquí podemos ubicar obviamente Al Qaeda, Estado Islámico y por último el terrorismo derivado de otros asuntos específicos como derechos a los animales o el medio ambiente. Aquí categorizaríamos fenómenos terroristas, por ejemplo, que dicen relación con el ecoterrorismo o el ecoextremismo. Entonces, básicamente, esas son las 5 tipologías para clasificar el terrorismo. Agrupaciones terroristas, cualquiera sea su motivación, podríamos clasificarla en alguna de estas 5 etiologías. Evidentemente me refiero a las formas de terrorismo que actualmente conocemos, no a las del futuro, por cierto, necesariamente. Bueno, y esto es muy importante, este otro elemento para explicar el fenómeno terrorista, que es la motivación de los terroristas. Eh, un elemento común a los terroristas de distintas adscripciones ideológicas, de distintas etiologías de terrorismo, es
la radicalización violenta. Las personas que se implican en actividades terroristas experimentan procesos de radicalización violenta. Como ven en pantalla, asumen idearios extremistas donde justifican moral y utilitariamente las acciones violentas y el terrorismo en nombre de una causa, una ideología, un deseo de cambio político. Entonces existe esta inmersión en algún ideario extremista que se realiza por parte del individuo de manera gradual. Y esto genera que se implique en acciones terroristas. Bueno, normalmente la radicalización violenta parte con un agravio, es decir, el individuo se siente molesto, ofuscado, agraviado con una situación que desea cambiar, ya sea su entorno local, su entorno nacional o del ámbito internacional, se siente molesto, agraviado, busca un cambio. Hay por parte de él una apertura cognitiva de buscar estas soluciones. Y ahí aparece la ideología o el esquema de pensamiento extremista que no solamente le dice lo que hacer, sino que el diagnóstico de la realidad y cuál es los pasos a seguir para conseguir su anhelo, que normalmente está asociado evidentemente en este caso al empleo de la táctica terrorista. Y después la movilización. Normalmente los terroristas se movilizan entre comillas, defendiendo un colectivo de referencia, un grupo humano del cual se sienten parte, pues una etnia, una nación, eh, los miembros de una religión, ya sea la UMA de los musulmanes, ya sea en su momento el pueblo vasco que movilizó a los miembros de ETA, ya sea el pueblo palestino, en fin, siempre o normalmente hay un colectivo de referencia y el terrorista se mueve para, entre comillas, defender a ese colectivo de referencia que él percibe como agraviado. Normalmente también identifica normalmente a un responsable de esos agravios. Y como les decía, se trata de un proceso gradual. Es decir, como yo normalmente le digo a mis alumnos, yo hoy día no me acuesto normal y mañana despierto con deseo de colocar un artefacto explosivo improvisado. No, sino que es gradual. Existe lo que ustedes ven en pantalla, que es la pirámide de la radicalización violenta, que grafica este proceso. En el primer peldaño de la pirámide están los simpatizantes, después los seguidores, activistas, radicales y terroristas. Como ustedes ven, van cambiando los colores, van siendo los colores más oscuros porque tiene que ver con el compromiso con la violencia, la disposición a ejercer la violencia. En la cúspide de la pirámide, el sujeto se moviliza o tiene la intención de movilizarse en acciones terroristas. Pero al mismo tiempo se utiliza una pirámide porque va decreciendo la cantidad de personas. No todos quienes experimentan procesos de radicalización violenta llegan realmente a cometer acciones terroristas. Una parte solamente. De todos los radicales, solamente una parte llegan a cometer acciones terroristas. Por eso se utiliza una pirámide. También hay otra forma de graficarlo, que es lo que ustedes ven ahora en esta lámina, que es el modelo de la escalera. Transmite la misma idea que la pirámide, pero con otros conceptos, pero básicamente lo mismo, de explicar que es gradual. En este caso, las personas primero perciben que su entorno local, nacional o internacional necesita ser transformado y es injusto. Buscan medios pacíficos, institucionales, y después ya buscan métodos, entre comillas, más directos. Entonces se van radicalizando. Esto es lo importante del fenómeno, porque está en el centro de distintas expresiones de terrorismo. Como dije, cualquiera sea el objetivo último que busca la organización terrorista, siempre hay procesos de radicalización violenta por quienes se implican en acciones terroristas. Bueno, dicho eso, dicho estos elementos conceptuales de cómo entender el terrorismo, vamos a pasar ahora a ver la situación de Latinoamérica. Porque si bien es cierto, en las agendas de seguridad internacionales, el yihadismo, el salafismo yihadista, que es lo que normalmente se le dice terrorismo islámico,
El salafismo yihadista no es la percepción, la principal percepción de riesgo terrorista para América Latina, salvo casos muy aislados, no concita la atención de los organismos de seguridad, dado que no representa una amenaza para América Latina. Como veremos, actualmente en América Latina, la principal amenaza terrorista estaría dada por grupos del crimen organizado que emplean tácticas terroristas, pero que en estricto rigor no serían organizaciones terroristas dada la finalidad del terrorismo, que es lo que le explicaba hace un momento, que hay una finalidad política, ideológica, se lucha por una determinada causa, el sujeto experimenta un proceso de radicalización violenta para lograr estas transformaciones. Por consiguiente, aquí no está presente esos elementos tan importantes para el análisis del fenómeno terrorista, pero sí hay presencia de el empleo de tácticas que podríamos considerar terroristas por parte de grupos de la delincuencia organizada en América Latina. Por ejemplo, se ha detectado que carteles mexicanos y disidencias de la FARC en Colombia utilizan tácticas que podríamos denominar terroristas, por ejemplo, como drones con cargas explosivas, pero aquí lo importante es diferenciar a partir de lo que les explicaba hace un momento, que en estos casos no existirían motivaciones político-ideológicas, porque si bien es cierto, en los cárteles mexicanos está claro que la motivación es económica, en la disidencia de la FARC hay motivaciones sin duda políticas, pero cobran mayor preeminencia las motivaciones económicas. Por consiguiente, al no haber motivaciones político-ideológicas, no existen procesos de radicalización violenta, tal y cual como se lo explicaba recién respecto a la pirámide o la escalera, a este proceso gradual donde el sujeto experimenta esta radicalización en pos de buscar una transformación política o social. Y aquí cabe preguntarse, bueno, si no hay radicalización violenta en las personas que integran estos grupos, ¿cómo podríamos denominar ese proceso? Creo que podríamos denominarlo como socialización criminal, que es el paralelo a la radicalización violenta, porque debo insistir en que la radicalización violenta obedece a motivaciones políticas e ideológicas. Mientras que en grupos de delincuencia organizada, cuando hablamos del crimen organizado, dado que los objetivos son eminentemente económicos y no políticos, no existe procesos de radicalización violenta. Por tanto, sí se utiliza el instrumento del terror, pero de manera auxiliar. Y sí, se genera miedo, sin duda, pero el empleo de la táctica terrorista está orientada a generar control territorial, prevalecer sobre grupos rivales, intimidar autoridades. Tiene que ver con un uso totalmente instrumental, donde no está presente estos elementos ideológicos que conversábamos recién. ¿Cómo definimos la sociabilización criminal? La podríamos definir como ustedes la ven en pantalla, proceso por el cual los individuos se unen a grupos del crimen organizado, internalizan normas, valores, habilidades y roles de la organización. Se centra en la asimilación pragmática de una cultura ilícita para lograr beneficios económicos, poder y estatus. Como vemos en este caso, a partir de esta definición, el individuo que experimenta esta socialización criminal no busca, como ya se lo he dicho, las transformaciones sociopolíticas, sino que busca beneficio económico, poder, estatus, pero sí hay un proceso gradual en que se va sumergiendo en esta cultura criminal, va sumergiéndose, va aceptando la violencia. Es por eso hago el paralelo con el proceso de radicalización violenta, porque tiene, como veremos en una siguiente lámina, tiene similitudes sin duda, pero tenemos que diferenciarla por las motivaciones del individuo.
Los elementos que serían constitutivos de la socialización criminal son el reclutamiento y la captación, que es la entrada al mundo criminal, que es la captación, ya sea por cárteles mexicanos, ya sea por las disidencias de la FARC u otro grupo de delincuencia organizada a determinados sujetos. Hay un reclutamiento, captación y como se ha visto en este último tiempo, incluso estas agrupaciones utilizan tecnologías de la información y las comunicaciones para reclutar, ya sea videos de TikTok, usan inteligencia artificial, eh, programas de mensajería, hacen videos para que parezca atractivo unirse a la organización. Entonces hay todo un proceso de reclutamiento y captación de nuevos integrantes, donde incluso en algunos casos, como el caso de Colombia, se romantiza este tema de pertenecer a una agrupación armada. Por cierto, otro elemento importante de la socialización criminal es la ilícita. Operar de manera clandestina, como también habilidades concretas para ejecutar los delitos, por cierto. También hay una endoculturización y normalización de la violencia por parte del individuo, porque a medida que avanza en su proceso de socialización criminal, el sujeto acepta, valida, normaliza la violencia como algo cotidiano. Ya no le parece una excepción, sino que la violencia pasa a ser un instrumento para tener éxito, generar poder, asumir subir en la escala delictual. También se adopta un código de honor y lealtad con la organización y con los líderes de la organización. Y este código de lealtad está, por cierto, por sobre las normas, los valores sociales. El individuo genera lealtad a su organización y a los líderes de la organización. Y también hay una obtención de estatus y reconocimiento a partir de su implicación en actividades criminales. Esta obtención de estatus y reconocimiento evidentemente no tiene relación con méritos como obtener títulos universitarios ni cosas por el estilo, sino que tiene que ver con sumergirse en las actividades de la cultura criminal y, por cierto, perpetrar acciones delictivas de manera exitosa. Eso le da estatus. Entonces, como ven, hay algunos elementos que configuran esta socialización criminal que es el equivalente a la radicalización violenta de los fenómenos terroristas y de los extremismos violentos. Podríamos también señalar que en esta socialización criminal también hay etapas. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar estas cuatro etapas que son las básicas de cómo avanza un sujeto en su proceso de socialización criminal en el tipo de organizaciones que estamos analizando. A partir de la vulnerabilidad, particularmente de población joven, el joven ve el grupo armado, el grupo criminal como una oportunidad para obtener éxito, reconocimiento, para salir de su situación de precariedad. Hay una vulnerabilidad que es explotada por estos grupos armados. En segundo lugar, se produce una integración del sujeto, donde inicialmente, claro, comienza haciendo trabajos, acciones, tareas de bajo riesgo, pero va avanzando y en paralelo va internalizando las normas internas del grupo y la cultura criminal, tanto del grupo como la cultura criminal en general. Hay un compromiso y una endoculturación, dado que el sujeto se compromete totalmente y puede ascender en la jerarquía a partir de la actividad que desarrolla al interior de la organización. Aquí ya estamos hablando que el sujeto ya ha adoptado esta identidad criminal, ya ha avanzado en este proceso de socialización. Y por último, la última escala de este proceso sería cuando el individuo ya tiene algunas capacidades de liderazgo por sobre otras personas. Incluso es capaz de socializar a otros nuevos miembros, incluso captarlos. Ha ascendido en esta escalera criminal, por decirlo de algún modo. Básicamente en eso consiste la socialización criminal.
recalcando que la socialización criminal es aplicable a grupos de delincuencia organizada, dada la motivación económica que tienen estas agrupaciones, y mientras que la radicalización violenta es aplicable a el fenómeno terrorista, dada las motivaciones políticas o ideológicas de estas agrupaciones. Entonces es importante hacer esta distinción conceptual para poder entender estos fenómenos. Claro, pero no obstante lo anterior, existen diferencias, pero también similitudes entre ambos procesos. En primer lugar, eso ya se lo he estado comentando, la primera diferencia es la más obvia y evidente, y es que en la radicalización violenta la motivación es política, ideológica, hay una causa por la cual se lucha. Mientras que la socialización criminal hay una motivación económica, donde el individuo busca poder, estatus, busca un reconocimiento criminal. Pero la motivación es eminentemente económica, no política. Y derivado de lo anterior, como ven en pantalla, en la radicalización violenta, el individuo sí busca transformar la realidad política o social, busca hacer un cambio. De hecho, se moviliza en función de eso. Como les decía hace un rato, incluso normalmente, entre comillas, defendiendo a su colectivo de referencia, cualquiera que este sea, ya sea una clase social, una religión, un pueblo, una nación, una etnia, cualquiera sea ese colectivo de referencia, busca transformar esa realidad política o social. Y mientras que la socialización criminal, obviamente el individuo no busca hacer cambios políticamente y sociales por razones obvias. En la radicalización violenta y en la socialización criminal, claro, en ambos hay un uso de la violencia, pero mientras que en la radicalización violenta se legitima la violencia en función de la causa política o ideológica que se busca alcanzar. La violencia se percibe como legítima en pos de alcanzar esos objetivos políticos. En tanto, en la socialización criminal, el sujeto normaliza la violencia pero en función de los fines económicos. Ya no le parece algo ocasional, sino que es parte de la cultura en que se desenvuelve. Y asimismo, entre ambos procesos hay similitudes. En ambos se trata de un proceso gradual, donde el sujeto va, como veíamos hace un rato en la pirámide, va escalando, va subiendo un nuevo peldaño, ya sea en la radicalización o ya sea en la socialización criminal. En ambos casos se asume una identidad, hay un sentido de pertenencia con la organización, ya sea con la organización terrorista o ya sea con la organización criminal. En ambos procesos se acepta moral y utilitariamente la violencia, es decir, se justifica moralmente y además se considera útil para los fines que se busca alcanzar, ya sea fines terroristas o ya sea fines económicos en el marco del crimen organizado. En ambos procesos incluso se utiliza el terror. En el caso, por supuesto, de la socialización criminal, ese terror está enfocado a objetivos un poco más inmediatos, como se los comentaba hace un rato, en términos de prevalecer sobre grupos, otros grupos rivales, inhibir la acción de la autoridad y la policía. Y por último, en ambos casos, implica un aprendizaje de normas y código interno de las organizaciones, ya sea de la organización terrorista o de la organización criminal. En ambos hay un aprendizaje, normas, códigos, sumergirse en esa cultura organizacional. Por tanto, como pueden ver, aun cuando son procesos distintos, eh, también comparten algunas similitudes. Y bien, entonces, dicho eso, podemos ver algunos ejemplos concretos del uso de la táctica terrorista por parte de organizaciones del crimen organizado, valga la redundancia. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, los más recientes son, entre los más recientes está el caso de Colombia. El 21 de agosto de 2025 hubo un atentado con explosivos en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez,
en Cali, Colombia, que habría sido perpetrado por disidencia de la FARC, específicamente el Estado Mayor Central. Ese mismo día fue derribado un helicóptero con drones en Antioquia, Colombia. Inicialmente se pensaba que también correspondía la autoría a la disidencia de la FARC. No obstante, recientemente hubo una adjudicación por parte del Ejército de Liberación Nacional, adjudicándose la autoría del hecho. De hecho, aquí hay un video del atentado con coche bomba, el primero, en Cali. Bueno, ese fue el escenario tras el atentado en el sitio del suceso. Inequívocamente, aquí se está en presencia de el empleo de la táctica terrorista con fines que tienen que ver más con fines económicos, criminales, más que objetivos netamente políticos. Otro ejemplo de lo que estamos conversando ocurrió el 2024 con un atentado con coche bomba a la Secretaría de Seguridad Pública en Acámbaro, Guanajuato. Bueno, sé que muchos de ustedes son mexicanos, así que me imagino que conocen este caso igual que el otro. En julio de 2023 se hizo una emboscada a funcionarios de la policía con trampas con explosivos en Tlajomulco, Zúñiga, en Jalisco. Se le llamó supuestamente para un procedimiento policial, pero fueron emboscados con trampas que estaban con explosivos. Entonces volvemos a lo que estábamos conversando, que es este uso de la táctica terrorista por parte de grupos de delincuencia organizada. De hecho, vamos a ver un breve video al respecto. Un coche bomba explotó afuera de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro, al sur del estado de Guanajuato, la mañana de este 24 de octubre, dejando un saldo de 3 oficiales lesionados, entre ellos una mujer reportada como grave. El atentado ocurrió minutos después de las 6 de la mañana, frente a la base policial en la avenida Pinos de esta ciudad. Se reportó que el inmueble de seguridad y 2 viviendas aledañas presentan daños derivados de la detonación. Elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones locales desplegaron unidades en el perímetro. Por su parte, la Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó el atentado con coche bomba en el exterior de su edificio. Se encuentran 3 policías lesionados, de los cuales una es femenina, que fue trasladada grave a un hospital, y 2 masculinos con lesiones superficiales no requirieron traslado a ningún nosocomio, postó la corporación en sus redes sociales. Mantente informado con el Universal y respecto al segundo incidente que aparecía en la lámina, aquí está también el video. Jalisco y policías municipales de Tlajomulco fue atacado anoche por explosivos. Fueron emboscados con minas explosivas mientras hacían una diligencia en una zona de narcolaboratorios. Esto ocurrió en una brecha a menos de 2 kilómetros de la cabecera municipal de Tlajomulco. El ataque dejó un saldo de 3 muertos y otros 10 heridos. El gobernador Enrique Alfaro señaló que representa un desafío en contra del Estado mexicano en su conjunto. Mire, Por tanto, en materia de terrorismo hoy en día en América Latina, cobra especial importancia esta hibridación entre el terrorismo y el crimen organizado. En el caso del uso específicamente de drones, el pionero ha sido el cartel Jalisco Nueva Generación, como ustedes sabrán, las personas que están conectadas y que son de México. A través de drones, los drones son utilizados para el lanzamiento de explosivos, principalmente a grupos rivales. Y en esto hay que hacer una distinción con el caso colombiano, porque en Colombia no siempre es contra grupos rivales, sino que contra cuerpo y fuerza de seguridad. Además, el cartel Jalisco Nueva Generación hace propaganda que podríamos denominar guerra psicológica a través de videos de alta calidad y emplea tácticas de emboscada contra la policía y el ejército. Son ejemplos concretos de lo que podríamos denominar tácticas terroristas llevadas a el crimen organizado. ¿Y por qué los drones? Bueno, porque
hoy en día hay una accesibilidad tecnológica por estos aparatos debido al bajo costo que tienen, a la accesibilidad en el mercado de los drones. En segundo lugar, tienen ventajas tácticas. Por ejemplo, se pueden realizar ataques a distancia y generan un impacto psicológico. Y en tercer lugar, podríamos decir que no es coincidencia que grupos en uno y otro país lo utilicen, sino que podríamos decir que hay una transferencia de conocimiento entre estas agrupaciones. Un video para graficar lo anterior. Golfo atacan con explosivos desde un dron a un grupo rival cerca de Reynosa, Tamaulipas, a unos pasos de la frontera con Texas. Esto demuestra cómo ha escalado la capacidad de los cárteles mexicanos para ejecutar ataques a distancia. Es la primera vez que las autoridades detectan este tipo de ataques cerca de la frontera con Estados Unidos. Tenemos enfoque en la frontera por la amenaza de drones que organizaciones criminales utilizan aquí en esta región. Desde 2022, dijo, se han detectado unos 155,000 vuelos de drones operados desde México para espiar los movimientos de los agentes de la patrulla fronteriza y militares, para dirigir operaciones de contrabando de personas o incluso en intentos de cruzar pequeñas cantidades de droga. Pero ahora la mayor preocupación es que esa tecnología sea aprovechada para atacar a los agentes fronterizos. Y es que para un aparato como este es fácil cruzar el río o incluso el muro sin ser detectado y solo puede ser combatido con más tecnología. Las inversiones de tecnología que nos van a llegar y nos están llegando ya es súper importante porque ayuda mucho a nuestros oficiales. Recientemente, un grupo de congresistas republicanos envió una carta al Departamento de Defensa y a Seguridad Nacional para que expliquen cuáles son sus planes de respuesta ante un posible ataque con drones por parte de los cárteles mexicanos. Las mismas autoridades fronterizas de nuestro país nos están diciendo que están preparándose para un contraataque que están esperando. No se sabe exactamente qué, no hay detalles específicos en ello. Organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y ahora el del Golfo han sido detectadas usando drones con explosivos en diferentes regiones de México. Muchos han sido capacitados profesionalmente. En Granjeno, Texas, Francisco Cobos, Univision. Bueno, obviamente el cartel Jalisco Nueva Generación no es el único que lo utiliza. También han sido utilizados por el cártel La Familia Michoacana, también por los Viagras. Entonces hay una transferencia de conocimiento e imitación por parte de otros carteles debido a los factores que le explicaba hace un rato, como el acceso tecnológico, el impacto psicológico que genera y la posibilidad táctica de ejecutar ataques a distancia. Bueno, ahí están fotografías de los artefactos explosivos improvisados que son empleados en los drones. Los drones son modificados para estos fines. Y en el caso del cartel Jalisco Nueva Generación llama la atención que se creó un grupo especial como operadores droneros, entre comillas, que son los encargados de ejecutar los ataques. Existe al interior del cartel Jalisco Nueva Generación un grupo especializado que ellos denominan una especie de unidad de élite que opera los drones, se capacitan, hay capacitación por parte de profesionales, aprenden de la experiencia, van modificando algunas tácticas. Entonces llama la atención esta organización y volvemos a lo que hemos estado planteando de esta transferencia que va desde el terrorismo hacia el crimen organizado. Porque convengamos que el uso de drones no nace por parte del cartel Jalisco Nueva Generación, sino que ha sido utilizado incluso en el marco de conflictos armados, como en Siria, en Irak. No es nuevo. Y así como se utiliza en México, también se está utilizando en Colombia. De hecho, ahora les voy a mostrar un breve video de el uso de los drones con artefactos explosivos improvisados en Colombia. El terrorista con drones desató el pánico en el departamento del Cauca. Disidentes de las FARC atentaron contra una estación policial ubicada en plena zona urbana. Tenemos las imágenes.
Ni el aguacero ni la fe de quienes celebraron el Domingo de Ramos detuvieron la violencia en Cajibío. Los drones. Las ráfagas, las detonaciones y el sobrevuelo de drones cargados de explosivos convirtieron al municipio en una escena digna de una zona de guerra, pero en medio de las casas, la iglesia y el parque principal. El blanco fue la estación de policía del casco urbano, que recibió 6 impactos con explosivos, que dejaron al comandante de la estación herido. Otro atentado. Los uniformados de la policía no quitaban sus ojos de la mira de su fusil y con disparos hacia el cielo intentaban repeler el ataque aéreo. La tensión y el miedo obligó a la población a refugiarse en sus casas y en el comercio, como en esta panadería, a donde llegó gente a albergarse no de la lluvia, sino de los disparos y las detonaciones. La población y las mismas autoridades locales ruegan por inversión en tecnología que frene esta nueva modalidad de guerra que desde el cielo y de manera intempestiva pone en peligro sus vidas. La incertidumbre y la zozobra para nosotros como habitantes del municipio es permanente. La ubicación de estos puestos de estación de policía en las cabeceras municipales, esto pues el riesgo es mayor, ya que los ataques y ahora con esta nueva tecnología de drones pues queda expuesta toda la comunidad. En menos de 48 horas, 3 estaciones de policía en el Cauca recibieron más de 10 cargas explosivas bajo la misma modalidad, ataques aéreos con drones en Cajibío, Piendamó y Morales. En Colombia se usan los drones con explosivos principalmente para atacar a la policía y al ejército, más que a carteles, perdón, a grupos armados rivales. Bien, y no solamente tenemos el caso de México y de Colombia, sino que también tenemos el caso de otros países latinoamericanos como Ecuador. Eh, Todos vieron por televisión el asalto al canal de televisión y la declaración de conflicto armado que se hizo tras la ola de violencia en el 2024. En Perú también tenemos un remanente de Sendero Luminoso en el sector del Braem, pero estaría más ligado al narcotráfico, externaliza servicios de protección a narcotraficantes, a productores de droga. Esta agrupación se llama el Militarizado Partido Comunista del Perú. Pretende ser un remanente de Sendero Luminoso, pero tiene sus objetivos tan más enfocados a lo económico, yo diría, a lo que dice relación con las drogas que a los objetivos políticos propiamente tal. Bien, bueno, y en Colombia los procesos de paz, tanto con el Ejército de Liberación Nacional y con la FARC, con las disidencias, tienen avance, fragmentación de actores, porque hay distintos grupos en las disidencias. No existe un único grupo con el cual pueda negociarse o que atacando ese grupo, decapitando en cuanto a su liderazgo ese grupo, cesa la actividad armada, porque existe una fragmentación de actores armados en Colombia. Y asimismo no podemos dejar de mencionar en el caso de Brasil una de las principales organizaciones criminales de América del Sur, que es el primer Comando Capital. Esta organización se caracteriza porque tiene normas y códigos tanto de ingreso como de conducta a sus miembros. De hecho, utilizan incluso rituales de incorporación, funciona con núcleos celulares. No solamente funciona en Brasil, en el estado de San Paulo, sino que ha trascendido fronteras y está en otros países, además de Latinoamérica, tendría presencia en Portugal, España, Italia y Estados Unidos. Eh, Se hizo internacionalmente conocido el PCC por los ataques masivos y coordinados en el marco de las revueltas carcelarias del 2001 y 2006 en el estado de San Paulo. En el 2002, como ven en pantalla, intentó un coche bomba, también en la ciudad de San Paulo. eh, y si bien es cierto, no resultó, no lograron perpetrar el atentado, pero eso demuestra su disposición a la violencia contra civiles.
Bueno, y el 2013 también amenazaron con generar un mundial del terror de cara al Mundial de Fútbol que se realizaría en Brasil el 2014. Esta organización es muy importante a nivel carcelario. Reclutan Muy amable, muchas gracias. hay un micrófono encendido parece. Reclutan a nuevos integrantes en las cárceles, operan desde las cárceles, planifican acciones criminales de las cárceles, y cuentan con capacidades de perpetrar ilícitos y también de operar de manera transnacional. Y por último, con esto terminamos, para no excederme en el tiempo, quería mostrarles el índice del terrorismo global 2025. Este estudio lo hace el Instituto para la Economía y la Paz de Australia, donde se analizan las tendencias de los distintos tipos de terrorismo en el mundo, sobre la base de cuatro indicadores: incidentes terroristas, víctimas mortales, heridos y rehenes, clasificando los países de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo, sin impacto, no incluido. Se le asigna un puntaje, es un estudio donde cada país analizado en este estudio tiene un puntaje y un color, como ven en pantalla. Por si acaso, este estudio es de acceso público, lo pueden encontrar en internet, está en fuente abierta, pero referente a Latinoamérica, que es lo que a nosotros nos convoca hoy día. Bueno, como ven, Colombia está en el número 15, que es, entre comillas, el peor país evaluado de América Latina, obviamente por las acciones de la FARC y el ELN, que además, como les explicaba hace un rato, existirían vínculos con el narcotráfico. Por tanto, no se trata de un fenómeno de violencia política en estricto rigor. Chile, a partir está en el grupo, o sea, en el número 21. El año anterior estuvo el 2017, perdón, en el puesto 17, porque el índice global de 2005 analiza el 2024 y el 2024 analiza el 2023 y así sucesivamente. El Chile está en el lugar número 21 debido a las acciones de grupos radicales de la etnia mapuche. Perú en el 44 por las acciones armadas de los remanentes Sendero Luminoso, ataque a la policía y al ejército. Ecuador por grupo de criminalidad internacional, perdón, grupo de criminales, donde hubieron dos incidentes en el 2024. Brasil por las acciones del PCC. Argentina está mejor evaluado, de hecho tuvo el 2024 un incidente solamente. México, carteles de droga como el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, y se registraron cuatro incidentes. Quizás las personas que son de México se preguntarán, ¿y todo lo que pasa en México, todo lo que vimos en los videos, por qué México está siendo el mejor evaluado de Latinoamérica? Me imagino que se están haciendo esa pregunta. Porque las acciones las acciones de violencia perpetradas por cárteles de droga en México no necesariamente son consideradas por parte del Instituto para la Economía y la Paz como acciones terroristas. Entonces, por eso esa es la explicación por qué tendría México, a pesar de los incidentes por parte de los cárteles, solamente estaría en el lugar 82. Bueno, en ese sentido, este instrumento señala que la mayor tendencia en América Latina es la fusión de las tácticas entre el crimen organizado y el terrorismo. Y eso es lo que hemos venido conversando en esta sesión. El uso de drones, el uso de tecnología, el uso de artefactos explosivos improvisados, atentados con coches bomba, son tácticas eminentemente terroristas que la utiliza el crimen organizado. Entonces, se plantea en este instrumento que se evidencia en la región una fusión entre el crimen organizado y el terrorismo. Se menciona los cárteles mexicanos y la disidencia de la FARC, que utilizan su terror para consolidar poder, establecer control territorial, prevalecer sobre otros grupos rivales.
Bueno, y Colombia y Ecuador experimentaron un deterioro de sus puntuaciones entre 2023 y 2024. Bueno, para ir terminando, porque parece que ya estamos en la hora, se evidencia que en América Latina, en esta simbiosis entre terrorismo y crimen organizado, se evidencia que hay una capacidad de innovación por parte de estas agrupaciones. El hecho de utilizar drones que, con los cuales pueden realizar ataques a distancia, evidencia que hay innovación. También el uso de plataformas digitales para captar nuevos miembros, como ocurre en Colombia y también en México, donde además se genera propaganda audiovisual de alta calidad, dan cuenta de una innovación por parte de estas agrupaciones que utilizan la tecnología para captar nuevos miembros, para generar propaganda y también para perpetrar ataques. Hay un uso intensivo de la tecnología. También se evidencia que persiste el control territorial, donde hay zonas donde operan estas agrupaciones, donde pueden reclutar, pueden entrenar. Por ejemplo, las disidencias de la FARC en Colombia, en las zonas selváticas, mantienen campamentos guerrilleros donde son llevados los nuevos reclutas para entrenarse, que dicho sea paso, muchos de ellos llegan ahí engañados o reclutados forzadamente o engañados con ofertas de trabajo falsas. Y por supuesto también es un desafío en seguridad para América Latina el tema de las cárceles por la incidencia que tiene en el crimen organizado y en la planificación de delitos. Ya lo veíamos con el primer comando de la capital de Brasil, y otras instituciones fortalecen su poder y se amplifican a partir de las cárceles. Y por último, el elemento que quisiera destacar es donde hay un micrófono abierto, la prevención de la socialización. Y se reinicia. Apagó su micrófono, maestro. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, lo Bien, escucho. gracias. Bien. Sí, sí. Ok. Bien, entonces, como les decía, así como en materia de prevención y combate al terrorismo, se plantea la necesidad de abordar las causas de la radicalización violenta. En materia de crimen organizado, es importante prevenir la socialización criminal. Y eso es multidimensional, que pasa desde, dice, relación con nuevas oportunidades para los jóvenes y otros elementos más de tipo táctico, estratégico, generar políticas para prevenir la socialización criminal. Bien, y estamos en la hora, así que con eso cierro. Muchas gracias por su asistencia, espero que haya sido de su utilidad. Ya completamos el tiempo. Muchísimas gracias. Estimado Mauricio, muchas gracias. Ahora sí que, señoras y señores, con esto, nuestra primera conferencia de nuestro ciclo Ángulo CNT impartida por el maestro Mauricio Heisen, no solamente inauguramos este espacio académico y estratégico de primer nivel, sino que también marcamos el inicio de una ruta de reflexión, amigos, que nos permitirá de alguna manera comprender con mayor claridad precisamente los grandes desafíos de nuestro tiempo, incluyendo el terrorismo, la convergencia criminal, conflictos internacionales, inteligencia, investigación, por supuesto, cumplimiento, procuración de justicia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cada charla es un eslabón que nos va a ir permitiendo ir construyendo un análisis prospectivo sólido, interdisciplinario y de alto impacto. Quiero invitarles a que nos acompañen a las 24 conferencias. Acuérdense, son gratuitas y son las primeras conferencias en toda América que se brindan con las intenciones de que se instaure conocimiento a todas las esferas de la sociedad y del mismo Estado, que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el año. Este esfuerzo no solamente es simbólico, estimados colegas, al finalizar este ciclo se va a entregar a quienes hayan tenido la asistencia total de las 24, la medalla CNT al mérito en disciplina, conocimiento y constancia a estas personas, un reconocimiento que simboliza el compromiso con la formación,
la actualización, por supuesto, y la construcción de soluciones frente a amenazas híbridas en un entorno en el que estamos hoy en día desarrollando, ¿no? Finalmente, me complace anunciar que nuestra próxima cita será con la doctora Yuriria Rodríguez Castro, quien nos compartirá su experiencia y conocimientos en un tema de gran relevancia, ¿no? Que es el análisis sistemático ante las amenazas híbridas y los delitos complejos, buscando al analista del futuro. Vamos a hablar un poco de temas de inteligencia contra inteligencia aplicada fuera del ámbito tradicional y de esos modelos ya tradicionales que se han estado utilizando hoy en día y de cara a la resiliencia delictiva. Esto será esta segunda charla con la doctora. Por lo mientras, muchas gracias por su presencia. Gracias al maestro. Mauricio es un conocedor emérito en materia de inteligencia con mucha experiencia desde Chile. Entonces hay que aprovechar estos espacios, ¿no? Gracias por su interés, su compromiso. Este apenas va a ser el inicio de un camino que recorreremos juntos con visión, análisis y prospectiva. Nos vemos hasta la siguiente, queridos amigos. Hasta luego. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Hasta luego, gracias. Excelente tema, gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias.